veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, 6:23 minutos de la mañana, 22 grados en el Valle de Caracas, cielos muy nublados. 11 de marzo de 2022, día viernes, la principal información del día es la visita de la señora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del régimen de Nicolás Maduro, y su canciller Félix Plasencia, quienes fueron a visitar a Sergei Lavrov, canciller ruso. Y así, la nota de jefe que trae el estímulo nos dice que el chavismo reitera que Rusia es su gran aliado, su gran amigo. Acompañamos a nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en grato encuentro con el canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov. Reafirmamos nuestros lazos de amistad y la voluntad de profundizar nuestra cooperación estratégica, informó Félix Plasencia, canciller del chavismo, en Twitter. Venezuela reafirmó este jueves desde Turquía sus lazos de amistad con Rusia y la voluntad de profundizar la cooperación estratégica con el gigante, debe ser euroasiático, en un encuentro en el que también participó la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, informó Félix Plasencia, canciller del chavismo. Acompañamos a nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en grato encuentro con el canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov. Reafirmamos nuestros lazos de amistad y la voluntad de profundizar nuestra cooperación estratégica, escribió el ministro en su cuenta de Twitter este 10 de marzo. Yo recomendaría mantener en la memoria y en la hemeroteca esta foto. El encuentro entre las autoridades venezolanas con el canciller ruso se dio en el marco del foro diplomático de Antalya, en un momento en el que Estados Unidos y Europa han aplicado sanciones contra Moscú debido a su invasión a Ucrania. La vicepresidenta de Venezuela, por su parte, dijo también en Twitter que la reunión sostenida con Lavrov revisaron sus relaciones estratégicas bilaterales y el complejo escenario internacional. Sostuvimos reunión con nuestro buen amigo Sergei Lavrov. Venezuela reafirmó el principio de igualdad soberana de los estados como vía para preservar los equilibrios en aras de la paz, expresó la funcionaria. El canciller venezolano también fue recibido este jueves por el embajador turco de Erpek, encargado del foro de Antalya, que se celebrará desde este viernes hasta el 13 de marzo, según informó la Cancillería de Venezuela en su página web. A todas estas, Estados Unidos decía ayer que no reconoce a Maduro como presidente y que la liberación de presos no es un canje por sanciones. El presidente colombiano Iván Duque visita la capital estadounidense en plena polémica por la reunión de una delegación de Biden en Caracas y ofrece el petróleo colombiano. También hay que darle la cara, ¿no? O sea, ahora empieza el tema de los negocios, ¿no? O sea, van a ver por ahí que los senadores estadounidenses republicanos prácticamente ayer presentaron una ley que dice Estados Unidos no va a importar petróleo de Venezuela, no va a importar petróleo de ninguna parte, vamos a ser autónomos. Que cada quien le responde a sus intereses. Los países no tienen amigos, tienen intereses, dicen siempre, y en este caso pues es bastante cierto. La reunión de una delegación del gobierno de Joe Biden el pasado fin de semana en Caracas con Nicolás Maduro, el líder chavista, el que consideran ilegítimo, sigue echando chispas en Estados Unidos. La Casa Blanca aseguró este jueves que sigue sin reconocer a Maduro como presidente legítimo y negó tajantemente que esté negociando un levantamiento de sanciones a cambio de la liberación de presos o acuerdos sobre petróleo en plena crisis energética por Ucrania. La noticia de la excarcelación de 2 estadounidenses en Venezuela no ha aplacado el desconcierto de la oposición por el acercamiento al régimen chavista, ni tampoco las críticas de legisladores republicanos y demócratas. El presidente colombiano Iván Duque se encontraba de visita en la capital norteamericana en plena polémica y se reafirmó en su condena a la dictadura de Nicolás Maduro.
No reconocemos a Maduro como líder de Venezuela, pero estaba deteniendo a ciudadanos estadounidenses y nuestra prioridad era traer a esos ciudadanos estadounidenses a casa, recalcó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. Psaki había dicho el lunes que la reunión del fin de semana había abordado, entre otras cuestiones, la seguridad energética. Este jueves aclaró que al menos hoy por hoy no hay abierta ninguna negociación sobre la importación de hidrocarburos de Venezuela, ni tampoco sobre el levantamiento de los castigos económicos que Estados Unidos ha impuesto al régimen en los últimos años. El 23 de enero de 2019, Washington reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y reclamó a Maduro el abandono del poder y la celebración de elecciones justas. Biden mantuvo la política y las sanciones al llegar al poder hace más de un año, pero la semana pasada una imagen de deshielo irrumpió en la escena para sorpresa del propio Guaidó y buena parte del Congreso de Estados Unidos. El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, no ocultaba su disgusto por la falta de información este jueves en el Capitolio. Maduro no ha hecho nada para ganarse el derecho de que nos involucremos con él, subrayó, añadiendo que se había enterado por la prensa. Menéndez hizo estas declaraciones tras reunirse con el presidente Duque. El mandatario colombiano evitó dar su opinión sobre el acercamiento de Biden, pero sí reafirmó su postura coherente. Nosotros nos mantendremos en la misma línea de política exterior que hemos mantenido, condenando la dictadura, llamando a Nicolás Maduro como lo que es, un criminal de lesa humanidad, recalcó. Tras la reunión con Biden en la Casa Blanca, Duque ofreció además el petróleo colombiano frente al de Venezuela. Colombia es hoy un país que tiene más capacidad de suministrar hidrocarburos de lo que tiene Venezuela. Lástima, señor Duque, que no lo haga por la libertad de un país hermano, sino que lo haga por petróleo, ¿no? Por el negocio, que por cierto es un negocio que levantaron técnicos y profesionales venezolanos, gracias a la torpeza de Hugo Chávez cuando decidió despedir 18.000 trabajadores de PDVSA con un silbato, ¿se acuerdan? El miércoles por la noche, en una llamada con periodistas, un alto funcionario de la administración Biden ya había recalcado que no se había comprometido a ninguna cancelación de las sanciones a cambio de esta liberación y que no se había tomado ninguna decisión sobre la compra de crudo a Venezuela. La cuestión es qué espera Maduro ahora de Washington. Y el desconcierto de la oposición se ve en estas tres posiciones. Bueno, habría que saber, hay por lo menos una, yo no les voy a decir cuál, que no me parece opositora, pero bueno, ustedes sabrán cuál es. No necesitan que yo se los diga. Las pretensiones autoritarias de Maduro son las mismas que las de Putin, alertó Guaidó. La dictadura de Maduro apoya la barbarie, sin escrúpulos se pone del lado de los crímenes de guerra, como lo hacen en Venezuela, aseguró el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sobre la defensa del chavismo a la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora leo la patilla. El mandatario nacional expresó, llamarlo mandatario nacional de verdad, amigos de la patilla, gente querida de la patilla, ¿no les parece un exceso a estas alturas del partido? El mandatario nacional. ¿Con quién se reunió Biden o la administración de Biden? Yo creo que es momento de reconocer que Maduro está en Miraflores y sigue controlando el país, ¿no? Por una razón de simple análisis, pues de hacer el análisis a partir de los hechos y no de los deseos. El mandatario nacional, esto lo dice la patilla, expresó que ante diversos actos que atentan contra los derechos humanos, Nicolás Maduro y sus colaboradores se encuentran investigados por la Corte Penal Internacional. Nuestro rol como en Ucrania es enfrentar al autoritarismo y hacer que prevalezcan la democracia y la libertad. Por su parte, recordó que las pretensiones autoritarias de Maduro son las mismas que las de Vladimir Putin, presidente de Rusia, y que la lucha es la misma en Venezuela y en Ucrania, países que luchan por la democracia y la libertad de sus naciones. En tanto, María Corina Machado dice que Biden abandona a los venezolanos al acercarse a Maduro. La coordinadora nacional de Venezuela, María Corina Machado, cuestionó este jueves la reunión entre la Casa Blanca y el chavismo y dijo que con ella el gobierno de Joe Biden está abandonando a los venezolanos. Han sido muchos años para que el mundo entienda que Putin y Maduro son lo mismo, y esta es la oportunidad cuando el mundo así lo asume. Y así como se está enfrentando los crímenes de Putin, también se entienda que también hay que enfrentar los de Maduro. Hay una contradicción que genera una sensación de abandono por parte de EU con la sociedad venezolana, manifestó en entrevista a CNN.
Es por ello que Machado espera que Biden rectifique, que entienda que desde el punto de vista energético no hay posibilidad de que Venezuela con Maduro se convierta en un proveedor confiable. La exdiputada ve inviable que el gobierno de Maduro le pueda vender petróleo a Estados Unidos porque todos sabemos que la capacidad de producción petrolera está destruida por el saqueo del régimen. Mientras tanto, Henry Falcón dice que considera positivo y prometedor el diálogo entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos. Habría que pedirle al amigo Henry Falcón que aplique esa misma receta para avanzada progresista, donde todo el mundo se está quejando de su hiperliderazgo y donde el partido está a punto de la división. Estos van a lograr dividir el átomo. Digo yo, porque un partido que es así, que tanto se puede dividir, ¿no? Y que viene de perder 3 elecciones seguidas. El exgobernador insistió en que se deben dejar sin efecto las sanciones y otras medidas coercitivas que se han traducido en perjuicio para la economía y por ende para la población venezolana. Y por eso yo le decía que yo me aprecio tener una audiencia inteligente y ustedes van a saber quién es quién cuando yo les lea los titulares. Vemos con beneplácito que se haya abierto un espacio de conversación entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para atender intereses estratégicos de ambos países en materia energética, aseveró Henry Falcón, y vuelvo a insistir, establecimiento de vuelos directos, y esto sería sin duda una excelente noticia. El asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González, indicó que el encuentro del pasado fin de semana en Caracas, del pasado fin de semana en Caracas se abogó para el regreso a la mesa de diálogo con el sector opositor. El asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González, confirmó que formó parte de la comitiva estadounidense que viajó a Caracas el fin de semana para reunirse con el gobierno venezolano. González explicó que uno de los temas en la agenda con el presidente Nicolás Maduro fue el posible restablecimiento de los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, pero precisó que le enfatizaron que cualquier paso para adelante dependerá de la mesa de negociación con la oposición. Nosotros dejamos muy claro que si hay pasos concretos, en la mesa de diálogo, nosotros estaríamos dispuestos a aliviar la presión para que se reconozcan esos diálogos y que lleven esos a pasos concretos en la restauración de la democracia en el país. Ese es el objetivo, que regresen vuelos, que se levante la presión al país, pero también que se suelten presos políticos y comiencen a poner en lugar los elementos para que todos los actores políticos estén compitiendo y que sean los mismos venezolanos los que decidan el futuro, dijo en entrevista con Actualidad Radio. El asesor estadounidense informó que además del Ejecutivo también se reunieron con el jefe negociador de la plataforma unitaria, Gerardo Blay, y aseguró que ven la mesa de diálogo en México como la única opción en este momento. Asimismo, detalló que la visita tuvo meses de planificación y su objetivo principal era buscar la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela. Añadió que la visita, primera de un funcionario de la Casa Blanca a Venezuela desde que asumió el poder Hugo Chávez a finales de los 90, busca abogar para un regreso a la mesa de diálogo, porque el futuro del país solo los venezolanos lo pueden determinar en base a unas negociaciones. Afirmó que en el encuentro hablamos de muchas cosas, fue una reunión de 2 horas, respetuosa pero también muy directa, y es algo que representa que la diplomacia en este momento complicado internacionalmente, es algo necesario para avanzar en los intereses de los Estados Unidos. Ante las críticas de sectores republicanos y demócratas por haber viajado a Caracas, el asesor de Biden dijo que la diplomacia requiere reunirse con personas con las que se está en desacuerdo. Volvemos al tema de la visita de Iván Duque a Washington, y Biden ha designado a Colombia como aliado importante fuera de la OTAN. Ambos mandatarios conversaron sobre temas regionales, entre ellos la migración y acerca de la invasión rusa de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estrechó el jueves con los lazos con Colombia con la designación de aliado importante fuera de la OTAN al recibir en la Casa Blanca a su homólogo colombiano Iván Duque, días después de una polémica visita de funcionarios de Washington a Venezuela. Y yo agregaría, días antes de que Colombia deje de ser un aliado importante, visto lo visto y lo que podría pasar en las elecciones de dentro de 2 meses. Con esta designación oficial, Colombia, socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde 2017 y principal aliado de Estados Unidos en América Latina, reforzará su asociación bilateral y multilateral con Washington. La relación entre ambos países es esencial para la seguridad y la prosperidad regional, afirmó Biden en el encuentro. En un año en el que se celebran 200 años de relaciones bilaterales, Biden agradeció a Duque que haya condenado la ofensiva rusa en Ucrania. Para el presidente colombiano es un momento horroroso para el mundo. Nada justifica el baño de sangre, insistió.
Estados Unidos y la gente de todo el mundo seguirá ayudando a los ucranianos que luchan contra las tropas rusas para intentar frenar su avance hacia Kiev y otros frentes, sostuvo Biden. Colombia es el eje, la piedra angular para desarrollar la prosperidad en la región, le dijo a Duque. Él es el segundo presidente latinoamericano en ser recibido en la Casa Blanca bajo Biden, después del mexicano Andrés Manuel López Obrador. Los dos mandatarios hablaron de temas regionales como la migración, que junto con la inflación y ahora la invasión rusa de Ucrania es una de las grandes preocupaciones de Washington. Los desafíos migratorios de nuestro hemisferio no pueden ser resueltos por una sola nación, afirmó el presidente de los Estados Unidos. Y esto era lo que yo les contaba. Líderes republicanos presentan ley ante el Congreso de Estados Unidos para prohibir las importaciones de petróleo y gas natural de Venezuela e Irán. Dice Alberto News, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Dan Sullivan, Steve Daines, Kevin Cramer, Roger Marshall, Tom Tillis, John Hoeven, Rick Scott y James Langford introdujeron este jueves una ley para prohibir las importaciones de petróleo y gas natural de Venezuela e Irán. La ley previene el apaciguamiento equivocado y el financiamiento de regímenes desestabilizadores. El proyecto de ley prohibiría la importación de petróleo crudo, petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural licuado de Irán y Venezuela a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene la suerte de tener un suministro abundante de petróleo y gas natural. Deberíamos usarlo, dijo el senador Marco Rubio sobre el proyecto de ley. Y aquí también hay que ver las relaciones de larga data entre el Partido Republicano y las principales empresas petroleras estadounidenses y cómo los republicanos y las petroleras se llevaron las manos a la cabeza cuando ganó Biden, porque la victoria de Biden significaba dos cosas: el fin de la explotación del petróleo de esquistos, del fracking en Alaska, y la paralización de la construcción de un oleoducto que iba desde Alaska justamente hasta la costa oeste de los Estados Unidos. Sigo leyendo informaciones, ya entro de lleno en el tema de Ucrania. Uno de los mejores francotiradores del mundo se unió al ejército ucraniano para combatir a Putin. Tengo que ayudar, dice el ex soldado identificado como Wally, llegó al país tras cruzar la frontera desde Polonia. Un reconocido francotirador canadiense con experiencia en Afganistán e Irak se unió la semana pasada a las fuerzas ucranianas para combatir la ofensiva rusa. Quiero ayudarles, es tan simple como eso, explicó Wally, apodo de guerra que se ganó en Afganistán tras cruzar la frontera con Polonia a inicios de marzo. Según explicó a la cadena estadounidense CBC, llegó junto a 3 ex soldados canadienses y el grupo fue recibido con gran afecto por las fuerzas locales. Estaban muy contentos de tenernos, dijo Wally, quien prefirió no identificarse con su nombre por temor a represalias contra su familia. Es como si fuéramos amigos desde el primer momento, añadió. Desde antes de estar en Ucrania quedó impactado cuando vio el inmenso flujo de refugiados que salían del país. Tengo que ayudar porque aquí hay gente que está siendo bombardeada solo porque quiere ser europea y no rusa, comentó. Aunque no lo nombró, el francotirador en cierta forma está respondiendo al llamado que hizo Volodymyr Zelensky a fines de febrero. Todos los extranjeros que deseen unirse a la resistencia contra los ocupantes rusos y proteger la seguridad internacional están invitados por el gobierno ucraniano a venir a nuestro territorio para unirse a las filas de nuestras fuerzas territoriales. Según explicó Wally, hay grupos informales de antiguos soldados que han estado respondiendo a las convocatorias. Aunque Canadá desaconseja viajar a la zona, no se opone a que sus ciudadanos se unan a las filas para enfrentar a Rusia. A sus 40 años, Wally afirma que no dudó mucho en viajar, pese a que su vida cambió mucho desde las campañas que realizó en el Medio Oriente. Está casado y tiene un bebé que está a semanas de cumplir su primer año, probablemente sin la presencia de su padre. Es terrible, pero en mi cabeza, cuando veo las imágenes de destrucción en Ucrania, veo a mi hijo en peligro y sufriendo. Cuando veo un edificio destruido, veo a la persona que lo posee, ve cómo se esfuma su fondo de pensiones. Voy por razones humanitarias, explicó al portal Le Presse. El francotirador no llegó con un arsenal. En su mochila empacó una máscara antigás, un traje de camuflaje, unos prismáticos y el chaleco de combate que usó en Afganistán. Probablemente nos darán armas y placas de blindaje en el acto. Incluso espero que sea fácil, incluso surrealista, como si nos llevaran a un almacén y nos dijeran: toma, sírvete, hay lanzacohetes aquí, misiles allí, habría dicho antes de partir. Mientras tanto, sobre el tema de la gasolina, bueno, esto lo dejamos para el final. Sobre la invasión a Ucrania, el resumen del 10 de marzo es la condena mundial.
tras el ataque al hospital materno de Mariupol. Al cumplirse 15 días desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, las fuerzas ucranianas continúan resistiendo la ofensiva mientras varios miles de civiles son evacuados a través de los corredores humanitarios pactados. La población de Mariupol, ciudad de 500.000 de habitantes, es una de las más afectadas. No tiene electricidad, ni agua, ni comida, ni siquiera para los niños. Y la gente está enfermando por el intenso frío, según advirtió el jefe de la oficina de la Cruz Roja, Sasha Volkov. La condena mundial crece luego de que Rusia bombardeara un hospital infantil en Ucrania el pasado 9 de marzo. El hecho dejó al menos 17 heridos y 3 fallecidos, entre ellos una niña. Según la OMS, totalizan al menos 18 ataques contra instalaciones o personal sanitario desde que empezó la guerra el pasado 24 de febrero hasta el 9 de marzo. Una columna de tanques rusos recibió impactos de bala luego de una emboscada ucraniana. El hecho se registró en la ciudad de Brovary, a las afueras de Kiev, informaron las autoridades ucranianas. La operación militar fue registrada por un dron. Y Sergei Lavrov niega que hubiera pacientes en el hospital de Mariupol. Era una base del batallón ultrarradical. Hay una rusofobia en todo Occidente dirigida desde Estados Unidos, sostuvo Lavrov, tras reunirse con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba. Que ustedes ven estas fotos y dicen, bueno, ¿cómo diablos no va a haber una rusofobia, hermano, si tú estás cargándote un país solamente porque no quieres ser parte de tu territorio? O sea, de verdad, no sé qué esperan ellos de los demás. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, negó que en el hospital infantil de Mariupol, que fue atacado el miércoles, hubiera pacientes, y acusó a los medios occidentales de estar presentando únicamente el punto de vista ucraniano. A veces me dicen a mí, ¿por qué tú lees esto? ¿Por qué tú lees aquello? Bueno, justamente para no presentar un solo punto de vista. Justamente para que no me puedan acusar de presentar un solo punto de vista. El deber de un periodista es presentar todos los puntos de vista, aunque particularmente me dé casi que náusea, pero bueno, hay que leerlo. Hay una rusofobia en todo Occidente dirigida desde Estados Unidos, sostuvo Lavrov, tras reunirse con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba y turco Mevlut Cavusoglu en Turquía. En una rueda de prensa tras el corto encuentro diplomático, el máximo responsable de la diplomacia rusa aseguró que el citado hospital sirvió de base para los extremistas ucranianos. Nuevamente, el uso de los términos. ¿Se puede llamar extremista a alguien que está defendiendo su país de una invasión? A mi juicio no, son combatientes aguerridos, combatientes valientes, combatientes ucranianos. Sus integrantes habían expulsado del hospital a todos los pacientes alojados en él, además del personal sanitario de servicio, explicó. Era una base del batallón ultrarradical, subrayó Lavrov sobre los supuestos ocupantes del hospital atacado por los rusos y donde fallecieron, según fuentes ucranianas, al menos 3 personas, entre ellas 2 menores. Mariupol, una ciudad del sureste de Ucrania de unos 500.000 habitantes, es una de las que más están sufriendo los ataques y el asedio de las tropas rusas desde que empezaron la invasión del país el pasado 24 de febrero. Y ahora sí voy con esta información que tiene también que ver con la guerra en Ucrania, aunque se escribe desde Estados Unidos. Habitantes de Estados Unidos se sorprenden por el aumento en precios de la gasolina. El aumento en el precio de la gasolina en Estados Unidos ha generado asombro en los habitantes, que observan con asombro e incertidumbre el nuevo récord de precios que se presenta en el país luego de 14 años. $4,31 por galón, 3,8 litros. Sin embargo, hay varios estados en Norteamérica donde el precio se eleva por mucha diferencia. Tal es el caso de Los Ángeles, California, donde el precio del combustible regular es de $5,30, pero en ciudades como Beverly Hills el galón supera los $6,49. También había asombro en Europa, sobre todo en España, donde el litro de gasolina ya está a punto de llegar a los 2 euros. Eso pone el precio más alto todavía que el de Beverly Hills. El FMI ya habla del default de Rusia, no es que no tenga dinero, es que no puede usarlo. El incumplimiento de Rusia ya no es un evento improbable, dijo la directora gerente del organismo de crédito internacional, Kristalina Georgieva, que creo que es, justamente creo que es ucraniana, no sé dónde es ella, pero es de uno de esos países. En el marco de la invasión rusa a Ucrania y tras las sanciones económicas aplicadas por Occidente, el Fondo Monetario Internacional se unió a un creciente grupo que advierte sobre el riesgo de que el país presidido por Vladimir Putin incumpla sus obligaciones de deuda luego de su invasión a Ucrania, según informó la agencia de noticias Bloomberg. Un default del pago de Rusia ya no es un evento improbable,
dijo el jueves la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a los periodistas: no es que Rusia no tenga dinero, es que no puede usar ese dinero, dijo Kristalina Georgieva, y agregó que las sanciones sin precedentes contra la nación dificultarán que el país convierta sus activos de reserva del FMI, conocidos como derechos especiales de giro, en moneda. Fitch Ratings dijo esta semana que el default de los bonos por parte de Rusia es inminente como resultado de las medidas introducidas desde que estalló la guerra. La negociación de swaps de default crediticio utilizados para asegurarse contra el incumplimiento de pago se ha disparado y sugiere que existe un 71% de probabilidad de default dentro de un año y 81% dentro de 5 años. Y la señora Georgieva, para ser preciso, no es ni rusa ni ucraniana, es búlgara. Así que bueno, ya lo saben. Titulares de la prensa mundial: sangre en sus manos, dice The Times, que nos muestra la foto del ataque a un convoy ruso por parte de drones ucranianos. Sangre en sus manos, por supuesto, se refiere a la de Putin. El Financial Times dice la mitad de la economía ucraniana se hundió, mientras Mariupol cuenta el costo humano de la guerra. Otro periódico, este es un semanario, The Economist, que la semana pasada tenía una portada espectacular, hoy también la tiene, dice la estalinización de Rusia, y la Z es, saben ustedes, el símbolo de la resistencia ucraniana. Y el New York Times dice la masacre se amplía, mientras las conversaciones para un cese al fuego fracasan. Es el principal titular del New York Times. Para cerrar este bloque, los voy a dejar con un video aterrador y hermoso al mismo tiempo de un joven soldado ucraniano que consuela a todos los que tiene a su alrededor en el hospital de Mariupol. Vamos a verlo porque a mí realmente me conmovió la valentía y la entereza de este muchacho que tiene apenas 18 años de edad. Vamos a verlo. Нормально, все хорошо. Мамочка, проходите. Произошел авиаудар недалеко от родильного дома. На данный момент оказываем помощь пораненым, готовим их к эвакуации. Роддом города Мариуполь. Putin debe ser frenado. Es lo único que puedo decir yo en este momento y desde este lugar tan lejano al escenario de la guerra. Hay que frenar la locura de Vladimir Putin y la locura de la guerra. 6:51 minutos, vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Tecnohospitalaria porque es el nombre propio, Tecnohospitalaria, en atención, en insumos y en equipamiento médico para clínicas, para galenos, para pacientes. Todo lo tenemos en www.tecnohospitalaria.com. Ingrese en nuestra página web y luego, cuando usted ya haya decidido lo que quiere adquirir, lo que quiere conseguir, puede realizar todas sus consultas y hacer su pedido con delivery o pick-up. También en este momento tenemos el concentrador de oxígeno marca Dynarex, que le ofrece a ustedes calidades de 93% de oxígeno hasta con 5 litros de oxígeno por minuto. Llámenos al 022-919-9549, síganos en Instagram como @tecnohospitalaria, www.tecnohospitalaria.com, y nos vamos para servirle. Tenemos lo que se necesita para combatir el COVID-19. Hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, porque son más de 30 años atendiendo animales de todos los tamaños, de todas las razas. Más de 30 años de experiencia, desde peces silvestres hasta caballos. Póngalos en manos del doctor Alfredo Cova, que le ofrece servicio de plan de vacunación, medicina interna, odontología,
veterinaria, atención nutricional, laboratorio clínico, cirugías selectivas y además, por supuesto, peluquería canina. Búsquenos como @dralfredocobo, llámenos al 0212-661-1546, 0414-1277-947, avenida Arturo Michelene, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba, garantía total para el bienestar de su mascota. Titulares de la prensa nacional, se pregunta el Pitazo una semana después del aumento salarial, ¿dónde está la Gaceta Oficial sobre este tema? Las últimas gacetas oficiales publicadas en la página de la imprenta nacional son las referentes al impuesto a las grandes transacciones y a la designación de Jorge Arreaza como ministro de Comunas y Movimientos Sociales. En tanto, el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, dice que comenzará a pagar el aumento salarial a final de mes. El incremento del salario base anunciado por Nicolás Maduro el pasado jueves entrará en vigencia el próximo martes 15 de marzo, es decir que la primera quincena con el nuevo sueldo deberá ser cancelada el último de este mes. Ayer hubo 2 incidentes serios en la autopista Caracas-Guarenas, en el comienzo de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Un incendio de un camión bloqueó el acceso a Caracas desde Guarenas este 10 de marzo. El incendio de un camión bloqueó la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en sentido Guarenas-Caracas. Hasta las 2 de la tarde el tráfico no se había restablecido y luego en la tarde hubo un accidente bajando en el que murieron 2 Policaracas, vehículos de 2 Policaracas, perdió el control en la autopista Petare-Guarenas. Reportaron que un terrible accidente dejó resultado fatal este 10 de marzo en la autopista Petare-Guarenas. 2 personas resultaron víctimas del accidente que ocurrió a la altura de Parque Caiza esta tarde en un vehículo Fiat gris. El lesionado fue identificado como Taylor Robinson González Jiménez, de 23 años, mientras la persona fallecida corresponde al nombre de Antonio José Estrada Urbano, de 31 años, ambos funcionarios de Policaracas. Ya es un hecho que el grupo comercial Traki compró el Hotel Meliá Caracas. En la negociación por el complejo hotelero no está incluido el centro comercial del Recreo, aunque sí los pasillos que conectan ambas construcciones. El grupo comercial Traki, dirigido por el empresario de origen árabe Antonio Chambra, compró el Hotel de Caracas, ubicado en la avenida Casanova, a la altura de Sabana Grande, en la ciudad de Caracas. Chambra, además de ser dueño de las tiendas Traki y Tío Ami, ha sido vinculado con los comités locales de abastecimiento y producción. El complejo hotelero de 430 habitaciones, 18 pisos, 236 apartamentos, 28 salones de convenciones y 3 restaurantes está valorado en al menos $50 millones, dijeron expertos en el área de la revista Producto. Sin embargo, la oferta de Traki por el hotel habría sido menor debido a que la infraestructura se encuentra en malas condiciones. Esto ante poca inversión en los últimos 10 años, motivada la crisis política en el país, la hiperinflación, la caída del turismo y las sanciones impuestas por los Estados Unidos. En tanto, las autoridades lograron controlar un incendio en el Parque Nacional Henry Pittier. Marlene Sifonte, secretaria de la Organización del Sindicato de Trabajadores en Parques, confirmó que el gran incendio verificado en el Parque Nacional Henry Pittier ya fue sofocado. El suceso se prolongó por 2 días y acotó. Incluso se implementó la operación llovizna con ráfagas de agua lanzadas desde el aire mediante un helicóptero, refiere el portal Contrapunto, y 2 titulares más. El primero de ellos es lo que revelaron los forenses sobre los restos hallados en la vivienda de la periodista Kalinina Ortega. Tras casi 6 años de angustia de recorrer hospitales y de ir y venir, finalmente este jueves 10 de marzo la familia de la periodista Kalinina Ortega, desaparecida desde 2016, fue notificada oficialmente sobre los resultados de las pruebas forenses realizadas en los restos óseos encontrados en el patio de la residencia que Kalinina habitó por más de 40 años. La abogada de la familia, Ninosca Silva, informó que la periodista falleció a causa de un fuerte golpe en la cabeza y que luego la enterraron en el patio trasero de la vivienda. Esto significa que Kalinina nunca salió de la casa a cobrar la pensión, como se dijo inicialmente en la denuncia hecha pública por una persona de nombre Gexi Dávila, conocida de Kalinina, y cuyo hermano Randy ha vivido todos estos años en la residencia de la periodista asesinada. Demasiado sospechoso, ¿no?
El acto cometido contra una dama que en ese momento contaba con 76 años y estaba sola en su casa de San Bernardino está siendo investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y por el fiscal noveno nacional, Regino Cova, designado por el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, aunque según se conoció, no hay imputados, según reseñó un artículo de la periodista Luisana Colomine. Y esto lo dice el Pitazo. MP sigue sin pronunciarse sobre el hallazgo de los restos de Calinina Ortega. La osamenta de la periodista del Nacional fue encontrada el sábado 26 de febrero en el patio de su casa, por lo que el fiscal Tarek William Saab habló de la presunción de que perteneciera a la profesional reportada como desaparecida desde 2016. ¿Y cómo va a hablar la fiscalía? Si la policía acaba de poner esa tremenda cómica de que una persona estuviera desaparecida durante 6 años, y enterrada en el patio de su propia casa. ¿Dónde es el primer sitio donde tú buscarías el cuerpo de una anciana que vivía sola? No sería en el patio de su casa. ¿No habla esto de la displicencia, por decirlo menos, del CICPC en la investigación? Dudas que se le pueden presentar a uno como periodista de sucesos. Yo fui jefe de la sección de sucesos del Universal durante 13 años y bueno, si hay una fuente que te enseña el piensa mal y acertarás, es la fuente de sucesos. 6:58, que este viernes 11 de marzo sea lo que ustedes esperan de él. Tengan buen fin de semana. Si Dios quiere, nos encontramos el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com